hace muchos meses atrás les di una predicación, yo creo que fue el año pasado, si no mal recuerdo, o antepasado tal vez, que yo les hablé acerca del Salmo capítulo 91. Vimos algunas promesas del Salmo capítulo 91 y esta mañana yo quiero volver a tomar el Salmo, pero solamente el versículo 1 y 2, porque me pareció muy interesante y fue algo que no mencionamos en esa predicación. Es muy interesante cómo lees la Biblia y puedes leer un versículo, un capítulo y volverlo a leer al año siguiente y Dios te habla algo allí y al año siguiente que vuelves a leer lo mismo, Dios te vuelve a hablar otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces siempre es bueno abrir la Biblia y anotar y escribir qué es lo que Dios te está hablando en cada versículo. Y bueno, yo estaba estudiando en este tiempo que estuve de flojo, ¿verdad? Y de vacaciones. Yo estaba viendo el versículo 1 y el versículo 2 y me llamó mucho la atención. Fíjate lo que dice Salmo capítulo 91, verso 1 y 2. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esa es la versión Reina Valera 60 que la mayoría de nosotros tenemos. Se los quiero leer en otra versión que de hecho está ahí va a aparecer ahí en la pantalla. Otra versión que dice así, fíjate, el que habita en el lugar secreto del Altísimo permanecerá estable y arraigado bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Yahvé, tú eres mi esperanza y mi castillo, eres mi Dios en quien confío. Y me llama mucho la atención en esta versión que dice que el que habita en el lugar secreto del Altísimo. Reina Valera 60 dice el que habita al abrigo del Altísimo. Y esta versión como que la siento yo un poquito más profunda, ¿no? Y dice el que habita en el lugar secreto. Y luego dice permanecerá estable y arraigado. Y en Reina Valera dice morará bajo la sombra del Omnipotente o del Dios Todopoderoso. Y algo que me llamó la atención en estos dos versículos del Salmo capítulo 91 es que en un solo versículo, o bueno, más bien en los dos versículos que estamos mencionando, muestra tres nombres diferentes de Dios. Fíjate, menciona tres diferentes nombres de Dios. El primero es Altísimo, que en hebreo es la palabra, en hebreo es Elión, con un apóstrofe antes de la E. Esa palabra en hebreo, Elión, es Altísimo. Luego la otra palabra, el otro nombre de Dios que aparece ahí en el versículo 1 del Salmo 91 es Omnipotente, que en hebreo es la palabra El Shaddai, también con apóstrofe antes de la E. Fíjate, Altísimo, Elión, Omnipotente, El Shaddai. Y luego el tercer nombre está en el verso 2, dice, diré yo a Jehová o diré yo a Yahvé. Y el tercer nombre es Jehová y la traducción más cercana es, fíjate, YHWH. Esa sería la traducción más cercana a Jehová, que significa o es el nombre con que Dios se mostró a Moisés en Éxodo capítulo 3, versos 13 al 14, el gran yo soy. Moisés viene con Dios, o Dios más bien viene con Moisés y le dice, vas a ir a rescatar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés le dice, Señor, pero ¿en qué nombre voy a ir, no? ¿En qué nombre voy a ir? Porque los dioses de los egipcios tienen nombre. Balzebú, por ejemplo, era el dios de las moscas. Apis era el dios toro. Jequi era el dios de las ranas. Ra era el dios sol. Isis y Osiris eran los dioses respectivamente del agua y del fuego. Entonces le dice Moisés al Señor, Señor, ¿en qué nombre voy a ir? Porque los egipcios tienen, sus dioses tienen nombre. Y yo, cuando ellos me preguntan, ¿y cuál es el nombre de nuestro Dios? ¿Qué les voy a decir? Y Dios le responde a Moisés y le dice, tú les vas a decir que YHWH me envió. Escúchame, hermano, ese era un nombre impronunciable. Ese era un nombre prohibido para los judíos. ¿Cómo mencionas tú la palabra YHWH? Y la traducción más cercana
en nuestras Biblias es Yahvé o Jehová. Cada que tú veas en tu Biblia la palabra Yahvé o la palabra Jehová, es que la tradujeron los traductores que tradujeron esa versión, YHWH, por Yahvé o por Jehová, porque era un nombre prohibido para los israelitas, porque era un nombre que debía tener un gran respeto, porque era el nombre, escúchame, no de un Dios con D minúscula falso, sino del Dios verdadero. Y para poderlo pronunciar, bueno, de hecho los israelitas hasta el día de hoy no mencionan el nombre de Dios. Cuando a ellos se les aparece en las escrituras, en el Antiguo Testamento, la palabra YHWH, ellos la cambian por Adonai, que significa Señor. Pero la traducción más cercana para nosotros es, ya les dije, ¿verdad? Yahvé o Jehová. Y algunos piensan que YHWH se pronunciaba como inhalando y exhalando. Tú estabas pronunciando ahí el nombre de Jehová. Entonces el Salmo 150, versículo 6, que dice, todo lo que respira alabe a Jah. Si tú vas ahí al Salmo 150, si quieres buscarla ahorita, no pierdas de vista el 91, pero 150 verso 6 dice, todo lo que respira alabe a Jah, J-A-H, que significa YHWH, que significa Yahvé o que significa Jehová. Todo lo que respira alabe a Jehová. Pues realmente si lo vemos de esta manera, todo el mundo, aunque no lo quiera, alaba a Jehová. Ahora, yo no les quiero hablar de eso, pero les quiero hablar acerca de nuestro Dios Altísimo. Me quiero enfocar en el nombre de Elión o el nombre del Altísimo, porque se me hizo muy interesante, hermano, algunas cosas que yo encontré sobre ese Dios Altísimo, que es el mismo Jehová al que adoramos, ¿no? Pero el nombre de El Elión aparece más o menos alrededor de 47 veces en el Antiguo Testamento. Y Elión, el Altísimo, significa elevado, excelso, supremo, mayor, superior. Quiere decir que no hay otro como Él, que es incomparable, inigualable. Altísimo nos habla que Dios está por encima de todo, que no hay algo más alto o que no hay algo por encima de Él. Nos habla de su absoluto poder y autoridad. O sea, cuando está diciendo el Salmo 91, versículo 2, el que habita al abrigo del Altísimo, lo que está diciendo es que el que habita al abrigo del Dios que está por encima de todo, el Dios excelso, el Dios supremo, el Dios mayor, el que es incomparable, inigualable, el Dios del cual no hay algo más alto o por encima de Él, el Dios que tiene todo absoluto poder y autoridad. Si tú abrigas debajo de Él, puedes morar bajo la sombra de El Shaddai, de El Omnipotente. Si tú aprendes a habitar en el lugar secreto del Elión, de El Altísimo, estarás estable y arraigado bajo la sombra del Dios Todopoderoso. El Salmo capítulo 47, ve conmigo ahí por favor, versículos 1 y 2, no pierdas de vista el Salmo 90, pero el Salmo 47 verso 1 y 2 dice, pueblos todos batan o agiten las manos, aclamen a Dios con voz de júbilo, y da la razón en el versículo 2, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que batir las manos o que agitar las manos? ¿Por qué tenemos que aclamar a Dios con voz de júbilo? Y el verso 2 te dice la razón, porque Jehová el Elión, Jehová el Altísimo, Jehová el que está por encima de todo, del que no hay nada por encima de él, el que tiene absoluto poder y autoridad, es temible, es rey grande sobre toda la tierra. Amén. Es interesante, hermano, que el Salmo capítulo 91 habla de habitar, habla de permanecer, habla de hacer morada en el lugar secreto de su presencia. Y ahí voy yo otra vez con la misma cantaleta de todos los domingos, hermano. La única manera que podemos habitar en Dios es a través de las 5 disciplinas
espirituales. No podemos habitar debajo de el Elión, no podemos habitar donde habita el Elión, el Altísimo, si no practicamos las 5 disciplinas espirituales: orar, ayunar, leer la palabra o estudiar la palabra, alabar y adorar. Y cuando tenemos ese hábito, cuando tenemos esa costumbre de habitar en su presencia, de cerrar la puerta, de entrar a nuestro cuarto secreto y estar en la presencia de Dios, cuando tenemos esa costumbre, entonces podemos estar protegidos por nuestro Dios Altísimo, por nuestro Dios Supremo. No significa que no caminamos sin dificultades o sin tener situaciones difíciles, pero significa que en medio de los problemas el Dios Altísimo nos guarda y nos protege. Todo el Salmo capítulo 91, hermano, nos habla de una serie de bendiciones. Pero fíjate, regresa ahí al Salmo 91, pero el versículo 9 recalca y dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, a el Elión, por tu habitación. Todas estas bendiciones te van a llegar, todas estas bendiciones te van a venir. Del versículo 3 al versículo 8, tú puedes ver bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición de ese Dios omnipotente, de ese Dios altísimo. Pero dice el verso 9, pero las vas a recibir porque has puesto a ese Dios altísimo en tu vida, a ese Dios que tiene todo poder y toda autoridad, por tu habitación. ¿Cómo? A través de las 5 disciplinas espirituales. ¿Cómo? A través de cerrar tu puerta y hablar con tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Y no es solamente que estamos protegidos por Dios, lo cual ya en sí es muy bueno, sino que entre más habitamos y entre más hacemos morada bajo nuestro Dios Altísimo, más fácilmente podemos someternos y podemos obedecer su voluntad. Ahora, y eso es lógico, porque no podemos ser obedientes y no podemos sujetarnos a Dios si no pasamos tiempos de intimidad y de comunión con Dios. Y tampoco vamos a poderle creer a Dios, y tampoco vamos a poder creer sus promesas escritas en su palabra si no conocemos a Dios, a ese Dios altísimo, en la intimidad. Fíjate, ve conmigo, Oseas. ¿Están ahí? Ok, fíjate lo que dice Oseas capítulo 11, versículo 7. Dice: mi pueblo insiste. Esa palabra la puedes cambiar a persiste. O esa palabra la puedes cambiar a son tercos, o esa palabra la puedes cambiar a son necios. Mi pueblo insiste, persiste tercamente, neciamente en rebelarse contra mí. Ahora escucha lo que viene, porque es muy interesante. Dice: me llaman el Dios Altísimo. Mi pueblo me dice Elión, el Dios Altísimo, pero ninguno de ellos, ¿qué dice, hermano? Me quiere enaltecer o exaltar o ensalzar. A ver, vamos a pensar un poquito aquí, hermanos. ¿Qué fue lo que les faltó a los israelitas? ¿Por qué cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú lees que los israelitas le fallaron a Dios una y otra y otra y otra y otra y otra vez? Fueron campeones, hermano, en fallarle a Dios. Fueron campeones en ser infieles al Señor. ¿Por qué? La pregunta es que nos podríamos hacer es: ¿qué les faltó? ¿O qué les falló? ¿O qué no hicieron? ¿O qué hicieron mal para fallarle a Dios una y otra y otra y otra y otra vez en el Antiguo Testamento? Yo te digo algo, hermano, lo que les faltó, lo que les falló, lo que no hicieron fue tener intimidad y comunión con ese Dios Altísimo. Tenían religión, eso lo transpiraban, hermano. Religión no les faltaba, como el día de hoy mucha gente puede tener religión, y por su religión le llamaban reverentemente el Dios Altísimo. Déjame decirte algo: en la religión hay mucha reverencia, pero muy poca obediencia. La gente religiosa es reverente. No hagas ruido, no hagas ruido. Aquí estamos en la casa de Dios.
Pero salen allá afuera y viva la vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Dios? Nada. Todo es adentro de la iglesia. Todo es la religión dentro de la iglesia. El respeto dentro de la iglesia. Allá afuera no lo respetan. Allá afuera dicen groserías, andan con mujeres, andan con hombres, ven, toman, hacen, deshacen, hacen lo que quieren. Pero cuando llegan a la iglesia, respeto. Los israelitas eran igual. Los israelitas en el templo, los israelitas cuando era una fiesta espiritual o una fiesta religiosa, ¿no? Guardaban el respeto total, guardaban el respeto absoluto y mencionaban el nombre de Dios y decían: Él es nuestro Dios altísimo. Pero dice Dios: pero a mí de qué me sirve, dice ahí en Oseas, a mí de qué me sirve que me respeten tanto y digan mi nombre con tanto respeto y con tanta honorabilidad, si ninguno de ellos en su vida diaria me quiere realmente respetar, me quiere realmente enaltecer. La falta de comunión, hermano, para los israelitas los llevó a ser rebeldes y desobedientes. La falta de comunión los llevó también a ser incrédulos. Escucha, y al faltarles fe y al faltarles obediencia, les faltó también enaltecerlo en sus vidas, o sea, dar testimonio. Está bien el respeto dentro de la iglesia. Qué bueno que respetes a Dios dentro de la iglesia. Qué bueno que tengas reverencia por Dios en la reunión, pero esa misma reverencia y ese mismo respeto lo tenemos que tener las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Porque Dios no habita aquí en este lugar. Este lugar es un salón de fiestas. Este lugar no es el templo. Tú eres el templo. Yo soy el templo. Y Dios se va con nosotros. Y necesitamos respetarlo aquí y necesitamos respetarlo allá afuera. Isaías capítulo 57 y dice el versículo 15: porque así dijo, escucha, aquí no está la palabra Elión, pero está implicado el alto y sublime, que es lo que significa la palabra Elión, ¿no? Así dijo Dios, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito, escucha hermano, fíjate cuántas veces ha mencionado la palabra habitar. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu. Yo el Altísimo, yo el Elión, habito en la altura y en la santidad, pero también habito con el hombre o la mujer que están quebrantados y que son humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en lo alto, y si tú y yo nos humillamos y aprendemos a entrar a su presencia, entonces habitamos también con Él en ese lugar alto, en ese refugio seguro. Dios no puede habitar con una persona que se cree autosuficiente, que quiere caminar en sus propios caminos, una persona que es independiente y que piensa que no necesita de Dios. Si me creo yo, Daniel Carrillo, ¿verdad? Me creo autosuficiente y no busco la intimidad, porque escúchame, porque no la busco, porque al fin y al cabo pues no la necesito, ¿verdad? Entonces Dios pues tampoco va a habitar conmigo, porque yo no habito en Dios. Pero Dios habita, dice ahí la escritura que acabamos de leer, con el pobre en espíritu, el pobre que sabe que es mendigo espiritual, y con ese pobre en el espíritu va a habitar el Altísimo. Por eso es que ese pobre en el espíritu es bienaventurado. Bienaventurados, dice Jesús, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los fariseos no necesitaban intimidad y comunión con Dios. ¿Por qué? Porque eran santos. No eran santos, eran súper santos. Eran archirrecontra religiosos. Se sabían la Biblia de memoria, se sabían la escritura de memoria, cumplían la ley cabalmente, según ellos, y al pie de la letra, según ellos. Y por lo mismo eran ricos espirituales y no necesitaban nada del Señor. Y como no necesitaban nada de Dios, eran sordos y ciegos a
a Jesús que lo tenían enfrente y que no podían ver y no podían oír. Pero la prostituta, el publicano, el borracho, que sabía que era un pobre espiritual, ese necesitaba mucho de Dios. Y ese tenía los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos a las palabras y a lo que Jesús hacía y decía. Y Jesús decía: yo no he venido a salvar a los que están sanos. Yo he venido a salvar a los que están enfermos. Yo no he venido por los ricos. Yo he venido por los pobres en espíritu. Sin importar si son fariseos o son publicanos o son prostitutas o son borrachos. Sin importar si son religiosos y cumplen la ley a cabalidad o sin importar si transgreden la ley día con día. No importa, pero si saben que tienen pobreza espiritual, yo he venido, dice Jesús, no lo dice así, ¿verdad? Pero estoy parafraseando, yo he venido para hacer habitación, yo he venido para hacer morada con ellos. Si tú y yo sabemos hacer morada y sabemos entrar a la presencia de Dios, tú y yo entonces vamos a poder subir a esas alturas donde Dios habita y entender que finalmente, a pesar de los problemas y a pesar de las situaciones difíciles, Dios tiene control de todas las cosas y que Él está por encima de todo problema y que Él está por encima de toda circunstancia. Y yo te pregunto algo, hermano, si tú y yo habitamos en las alturas con Él, entonces, ¿qué puede tocarnos? ¿Qué puede dañarnos? Es como el águila que pone su nido en lo más alto de la montaña, en lo más alto del terreno pedregoso, ¿verdad? Y ahí pone su nido y ahí tiene a sus aguiluchos. Y los aguiluchos ahí en esas alturas están seguros y confiados de que nada los puede tocar y nada los puede dañar. Y cuando tú y yo aprendemos a habitar en Dios, aprendemos a habitar con el Altísimo, hermano, el Señor nos toma y nos lleva a esas alturas y nos pone en ese lugar protegidos y resguardados. Hermano, eso quiere decir que nunca voy a tener problemas. No, eso quiere decir que aunque pases por valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su cayado estarán contigo y te infundirán aliento. Habacuc capítulo 3 verso 19, no lo busques, anótalo si quieres, pero dice, aunque falte todo, dice Habacuc, aunque falte todo, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto y aunque las vacas no den mantenimiento, aunque falte todo, nada me puede dañar, porque Dios es mi fortaleza, dice Habacuc, capítulo 3 verso 19. Dios es mi fortaleza y Él, escúchame, me hace andar en mis alturas. La versión original dice, me hace andar en sus alturas, donde puedo estar seguro y confiado. El Señor es mi roca, dice Habacuc, el Señor es mi fortaleza. Y aunque yo esté en una situación donde me falte todo o donde no tenga nada o donde tenga situaciones totalmente difíciles y angustiantes, Dios me ha tomado y me lleva a sus alturas donde puedo estar seguro y confiado en Él. Ahora, hasta aquí, hermano, toda esta predicación se oye muy bonita, pero vamos más profundo. ¿Quieres ir más profundo? ¿Sí? ¿Te aguantas? Ok, entonces vamos más profundo. Ve conmigo, por favor, Lucas capítulo 6, versículo 35. ¿Estás listo? Abróchate el cinturón de seguridad, ponte el casco. Dice Jesús, amen pues a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando de ello nada. Y será su galardón grande. Escucha lo que viene a continuación, dice, y serán hijos del Altísimo. No dice, y serán hijos de Jehová Shalom, el Dios de paz. No dice, y serán hijos de Jehová Jireh, el Dios que todo les provee. No dice eso. Dice, y serán hijos. Si ustedes aman a sus enemigos y hacen bien a sus enemigos y les prestan, no esperando de ello nada, dice Jesús, entonces van a tener un galardón grande y van a ser llamados hijos del Dios Altísimo. Porque ese Dios Altísimo, dice Jesús, ese el Elión es benigno para con los ingratos y malos.
O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Yo soy Dios altísimo y yo hago salir el sol sobre justos e injustos. Llueve en la parcela del hombre o de la mujer que me honra, y llueve también en la parcela del hombre o mujer que tienen un Dios con D minúscula y lo adoran como Dios. En las dos parcelas llueve y en las dos parcelas sale el sol. Y yo hago crecer el trigo de la parcela del pagano y de la parcela del cristiano también. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios altísimo, el Dios que tiene todo poder y toda autoridad, grandemente bueno, misericordioso y benigno. Y si ustedes quieren ser mis hijos, ustedes necesitan parecerse al Dios altísimo. Y ustedes también necesitan entonces perdonar y ser buenos, ayudar y bendecir a los que les han hecho mal. Tú y yo debemos ser más que cristianos, debemos ser hijos del Dios altísimo. Jesús está hablando, hermano, allí en esta cita que acabamos de leer, de dar un testimonio radicalmente diferente a los demás. Los demás aman y les hacen bien a sus cuates. Esperan y les hacen bien porque esperan recibir algo a cambio, ¿verdad? Ya le hice bien al licenciado fulano que está bien parado en el gobierno, ¿verdad? A ver cómo me regresa el favor. Por eso es mi gran cuate, ¿verdad? Por eso es mi gran amigo. Pero escúchame, pero los hijos del Altísimo aman a sus amigos, pero también aman a sus enemigos. Y además, dice Jesús en Mateo capítulo 5, verso 44, no lo busques, pero anótalo si quieres. Mateo 5, 44. Además, los bendicen. Bendicen a los que los maldicen. Hacen bien a los que les aborrecen. Oran por los que les ultrajan y los persiguen. ¿Por qué? Porque son más que cristianos, son hijos del Dios altísimo y demuestran un estándar de misericordia y de amor por encima del nivel de los demás. Pero escúchame, no podemos hacer eso. Es imposible bendecir, amar, orar, dar a quien nos ha maltratado y a quien nos ha hecho mal. Es imposible hacer eso si tú y yo no aprendemos a habitar en el lugar secreto del Altísimo. Si tú y yo no moramos, Salmo 91, 1 y 2, bajo la sombra del Omnipotente. Si tú y yo no pasamos tiempos de intimidad y de comunión, es imposible amar, es imposible bendecir, es imposible hacer bien y es imposible orar por los que nos han tratado mal. Cuando lo conocemos en la intimidad, vemos que Dios es bueno y nos ha hecho bien. Y no solamente a nosotros, sino también a los ingratos y malos. Entonces, si Dios me ha hecho bien a mí, ¿cómo no yo tengo que hacerle bien al que me ha ofendido, al que me ha lastimado, al que me ha defraudado? ¿Quieren ir un poquito más profundo? ¿O con esa tienen? ¿No? ¿Más profundo? Hechos, capítulo 16, vayan conmigo ahí. Versículo 16. Fíjate lo que dice, vamos a leer del verso 16 al verso 17. Dice ahí en Hechos capítulo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Verso 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres, escucha lo que viene a continuación, son siervos, ya no hijos. No está hablando de hijos, está hablando ahora de siervos, esclavos de el Elión. Son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y ahora, hay varias cosas aquí interesantes de esta historia de Pablo y Bernabé cuando estaba en el pueblo o en la ciudad de Filipos. Fíjate, la primera cosa interesante es que dice que iban a la oración. Tenían el hábito, tenían la costumbre de orar todos los días. Tú dices, hermano, ¿eso no dice ahí? Sí, sí lo dice ahí. Fíjate el versículo 13. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía
donde habitualmente se hacía la oración. Era un hábito. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. De hecho, el versículo 18, si tú vas ahí a Hechos capítulo 16 y verso 18, dice que esta mujer adivinadora, ¿verdad? Esta mujer bruja lo seguía por muchos días mientras iban a la oración. O sea, era un hábito. Pablo y sus acompañantes tenían el hábito, la costumbre de ir caminando todos los días al río, y en el río, junto al río, se sentaban o se hincaban o yo no sé qué hacían, ¿verdad? Pero se reunían para orar. Las personas se convertían en el libro de los Hechos y empezaban un hábito de oración y de estudio de la palabra, porque la vida cristiana para esos primeros cristianos iniciaba practicando las 5 disciplinas espirituales. Y entonces dice que iban al río a orar, y dice que esta muchacha lo seguía, y fíjate, y no dice que dijera algo malo. El espíritu inmundo que había en la muchacha no decía nada malo. Más bien al contrario, les echaba porras, ¿no? Fíjate, dice ahí el versículo 17 que daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y un día yo me puse, estaba leyendo esto y yo me puse a pensar, ¿por qué Pablo la reprende si les estaba haciendo promoción? Y Dios me reveló en ese momento, hermano, que Pablo la reprendió porque el espíritu inmundo lo que estaba haciendo era exaltar el ego de Pablo y de los apóstoles. Estos son siervos del Dios Altísimo y lo que les anuncian son cosas buenas. Y si Pablo se lo hubiera creído, hubiera dicho: wow, claro que sí, muchacha, tienes razón, yo soy el gran siervo de Dios. Pero escúchame, pero Pablo dice: pero no es un espíritu inmundo el que me tiene que levantar a mí, es el Espíritu Santo el que merece, el único que merece la gloria y la honra. Es verdad, somos siervos del Dios Altísimo, pero el que merece la honra y la gloria es Dios. Y lo que quiere hacer es levantarme a mí y hacer que yo me la crea y diga: pues sí es cierto, soy un gran siervo de Dios. Decía un pastor hace muchos años, ¿verdad? O eres grande o eres siervo. Si eres grande no puedes ser siervo, y si eres siervo no puedes ser grande, ¿verdad? Escoge qué quieres ser, ¿no? Y Pablo dice: yo escojo ser siervo. Y tú no tienes por qué andarme diciendo nada. Espíritu inmundo que está en la muchacha, ¡sal fuera! Y el espíritu salió dando gritos, ¿no? Ahora, pero lo interesante de esto, y es la segunda cosa que yo veo muy importante, hermano, es que los demonios reconocían a Pablo y a sus acompañantes como siervos de el Elión. Estaban al servicio del Dios Altísimo, dando testimonio y enalteciéndole. Contrario a Oseas capítulo 11, verso 7, que lo llamaban Altísimo, pero que nadie lo quería enaltecer. Yo te pregunto esta mañana, ¿cómo podemos llegar a ser siervos del Dios Altísimo, hermano? Y alguien me puede contestar: hermano, pues yendo a un instituto bíblico y haciéndonos pastores, ¿verdad? No. Somos siervos del Dios Altísimo cuando damos testimonio en nuestra casa, en la oficina, en la escuela, con la familia, en nuestro día a día. Y que los demonios te puedan reconocer y decir: este siervo del Dios es, hermano, eso sería un privilegio, ¿verdad? Lo echas fuera de todas maneras, pero es un privilegio, ¿verdad? Y dices: wow, los demonios me reconocen. Si los demonios nos pueden reconocer como siervos del Dios Altísimo, es que estamos haciendo las cosas correctas, es que estamos haciendo las cosas bien. Somos siervos del Dios Altísimo cuando damos testimonio y cuando enaltecemos a ese Dios Altísimo con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. ¿Tú crees en ese Dios Altísimo? ¿En ese Dios poderoso? ¿Tú quieres habitar en Él? Pues entonces necesitamos primero empezar metiéndonos a nuestro cuarto secreto y teniendo una vida de oración, de lectura de la palabra, de ayuno, de alabanza y de adoración. El miércoles pasado ya estuve aquí en la oración.
Escúchame, ¿no sabes qué alegría es poder venir a la casa del Señor o al lugar donde nos reunimos y entrar en la presencia de Dios y orar y adorar? Yo te invito, hermano, de verdad, yo te invito, ven. Tú, ay, hermano, es cansado, es noche, la lluvia, el calor, el sol, el frío, bla, 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 ¿verdad? Ay, hermano, nada más se la pasan cantando. No te preocupes, nosotros cantamos, pero si tú quieres hincarte allá atrás y orar, tú ora. Si tú quieres irte hasta allá atrás y levantar tus manos y empezar a orar mientras que nosotros estamos cantando, tú haz lo que tú quieras. Pero escúchame, reunirnos en oración es una bendición. Que tú ores en tu cuarto secreto, eso es bendición. Pero reunirnos aquí y orar, eso es también de bendición. Necesitamos aprender a hacer habitación, a orar, leer la palabra, ayunar, adorar y alabar. Y eso nos va a llevar, escúchame, a obediencia. Y eso nos va a llevar a reverencia. Y eso nos va a llevar a creerle a Dios. Eso nos va a llevar a ser verdaderos hijos de Dios, a perdonar, a amar, a orar, a dar, no solamente a nuestros amigos, sino a los que nos han hecho también mal. Eso nos va a llevar a cumplir la palabra, ser verdaderos hijos de ese Dios altísimo. Y no solamente ser hijos, eso nos va a llevar también a ser siervos. Y Dios va a poder decir, me llaman el Elión. Y todos estos me quieren, se pelean, se desesperan por enaltecerme y engrandecerme. Esos son mis hijos. Los que no solamente me lo dicen en el culto, los que no solamente me lo dicen en la reunión, también me enaltecen delante de sus amigos, me enaltecen delante de sus compañeros de trabajo, me enaltecen delante de sus tíos, de sus primos, de sus padres, de sus hijos. Hijos y siervos del Altísimo, sabiendo tener comunión y relación con ese Dios altísimo. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a orar. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro ahí, si quieres hacerlo, cierres tus ojos y le digas, Señor, tú eres el Elión, tú eres el Dios altísimo, tú eres el Dios omnipotente, tú eres el Shaddai, tú eres Jehová, tú eres Yahvé, tú eres el gran yo soy. Y yo quiero aprender a ser morada en ti, Señor. En esa morada donde tú habitas en lo alto, Señor, con el quebrantado y humilde de corazón. Ahí quiero habitar yo también. Reconozco que soy pobre espiritualmente, Señor. Reconozco que no tengo nada. Reconozco que todo lo necesito de ti. Reconozco mi pobreza espiritual, Señor. Reconozco que te necesito en mi vida, que te necesito desesperadamente, que te necesito en mi corazón, Señor, que me falta todo si me faltas tú. Reconozco, Dios, mi bajeza espiritual y mi vida de pecado, de maldad. Reconozco, Señor, lo que soy y te necesito, Dios, y necesito tener intimidad contigo y necesito tener relación contigo y necesito pasar tiempos de comunión en tu presencia. Porque yo no puedo perdonar, yo no puedo olvidar, yo guardo el rencor, yo soy rencoroso, yo soy orgulloso, yo soy una persona prepotente, yo soy una persona impaciente, yo soy una persona con muchos defectos y con muchas situaciones difíciles y traumas y problemas en mi mente y en mi corazón. Pero también reconozco, Señor, que si paso tiempos de intimidad y de comunión y de relación contigo, tú puedes ir cambiando mi corazón y puedes ir cambiando mi mentalidad y puedes ir cambiando mis palabras y mi visión y mi manera de ver las cosas. Yo quiero ser llamado hijo del Altísimo, quiero ser llamado siervo del Altísimo. Quiero parecerme más a ti cada día, Señor, y que tú puedas transformar y cambiar mi corazón y mi alma. Padre, te doy gracias esta mañana, Señor, porque tú me invitas a morar contigo. Y yo quiero hablar como el salmista hablaba, Señor, en el Salmo capítulo 91.
Yo quiero habitar bajo el abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, decirte yo a ti, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, mi Dios en quien voy a confiar. Padre, quebranta nuestros corazones, moldea nuestras vidas y llévanos a una revelación más alta de lo que significa ser tus hijos, ser tus siervos y amarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.